Imagina un camino fácil, cuesta abajo, donde cada paso está prediseñado para la comodidad. Y ahora, imagina un camino difícil, cuesta arriba, lleno de obstáculos, contra la corriente. Si pudieras elegir, ¿cuál elegirías? Y más importante aún, ¿qué pasaría si la elección fácil, la que todos celebran, fuera en realidad la que te lleva a perderte para siempre? En la vastedad de un gran río vivía un joven salmón llamado Aris. Su aleta, plateada y brillante, era sinónimo de juventud y de un futuro prometedor. Aris y sus compañeros pasaban sus días dejándose llevar por la corriente. Un viaje sin esfuerzo que los llevaba hacia lo que todos llamaban el Gran Océano. Un lugar legendario, de abundancia infinita, donde no se necesitaba luchar por nada. La corriente era su guía, su amiga, la voz que susurraba promesas de un paraíso sin fricción. Un día, Aris vio una sombra que se movía contra el flujo. Era el viejo salmón, con sus escamas opacas y un cuerpo lleno de cicatrices que brillaban como mapas de batallas pasadas. Los jóvenes se rieron de él. «Viejo», le gritó uno, «el río nos lleva a un océano de oportunidades. ¿Por qué luchas contra el camino fácil?» El viejo salmón, sin detener su ascenso, solo volteó la cabeza con una mirada que no era de desprecio, sino de una profunda y triste sabiduría. Aris, más curioso que sus amigos, se acercó. El viejo salmón no habló. Simplemente, con un giro de su cola cansada, le mostró el lugar hacia el que nadaba. Era el nacimiento del río, las aguas claras y frías de la mañana, donde la corriente era una fuerza viva, pura y desafiante. Aris se sintió confundido. Nadar contra el río era un acto de pura resistencia, una tortura sin sentido. ¿Qué habría allí que valiera tanta lucha? La respuesta del viejo salmón fue críptica, pero resonó en la memoria de Aris. La corriente te lleva a donde ya están los demás. Si quieres encontrar tu lugar, el lugar que te llama, debes nadar contra ella. El verdadero hogar no está al final del camino fácil, sino al final de tu propia lucha. Aris no lo comprendió. Siguió a sus amigos, riéndose del viejo y su absurda batalla. Meses después llegó al Gran Océano. Era vasto, sí, abundante, sí, pero no era el paraíso prometido. Era un lugar impersonal y sin fronteras. Los peces jóvenes, acostumbrados a la guía de la corriente, se sintieron perdidos. El alimento estaba ahí, sí, pero no había rincón ni río al que volver. No había lugar propio. Era un espacio sin sentido, un vacío azul. Aris se sentía vacío. Nadar en el océano era fácil, demasiado fácil. No había que esquivar rocas, ni saltar cascadas, ni sentir la resistencia del agua contra su cuerpo. Sus aletas, que una vez fueron la herramienta de un buscador, ahora solo aleteaban en el vacío. Y fue ahí, en esa facilidad absoluta, donde comprendió el dilema. Las cicatrices del viejo salmón no eran marcas de sufrimiento, eran la historia de un camino, el rastro de un propósito. El viejo salmón, en cambio, había llegado a las aguas claras y frías de las montañas.
había nadado y luchado, y con cada obstáculo superado había construido la historia de su vida. Las aguas que lo vieron nacer lo reconocieron, lo recibieron. No era un lugar de abundancia infinita, pero era su hogar. Pero aquí está la revelación, lo que Aris nunca supo. El viejo Salmón había llegado al final de su viaje, sí, pero lo que le esperaba no era el descanso. El lugar de nacimiento del río no era el fin del camino, era el comienzo de una nueva generación. El lugar que él llamó hogar no era un paraíso personal, sino un sacrificio silencioso. El propósito de su lucha era dar vida a otros, sabiendo que él no viviría para verlo. La resiliencia no lo había llevado a una recompensa personal, sino a una trascendencia que solo se encontraba al darlo todo. La fábula nos deja con un eco de la pregunta: ¿qué es más valioso? ¿La comodidad y la facilidad de un viaje sin propósito? ¿O la lucha con un propósito, incluso si la recompensa no es para nosotros? Y ahora dime, ¿qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.